Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta funda para cojín a crochet. Tiene una trama muy bonita y además se teje súper fácil. En la parte de atrás colocaremos una abertura para que sea fácil poner y quitar esta funda. Y cada quien la tejerá de acuerdo al tamaño de su cojín. Lo único que necesitan es ajustar el número de sus cadenas de inicio a tener un número impar de cadenas. Cada quien tejerá la funda de su cojín con el grosor de material que le guste. En mi caso yo he escogido esta lana que es grosor número 5 o grueso o también le llaman bulky. Pero como les digo, esto es totalmente a su gusto. Y van a adecuar el tamaño de su gancho a ese grosor de material que hayan elegido. Yo estoy utilizando un gancho 7 milímetros. La cantidad dependerá del tamaño de su cojín. En mi caso, esta funda la hice para un cojín que mide 43 por 43 centímetros y utilicé aproximadamente 300 gramos de material. Esto puede servirles de guía para calcular más o menos la cantidad de lana que ustedes utilizarán. También necesitaremos unos marcadores o seguritos, tijeras, cinta métrica y una aguja lanera. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese arito el gancho y lo ajustamos. Cada quien tejerá las cadenas que necesite para el ancho de su cojín. Acuérdense que necesitamos tener un número impar. En mi caso yo voy a tejer 43. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2. Lazada y pasamos 3. 4. Y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Así que contamos 1 y 2. En esta segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Otra vez, lazada, vamos a la cadena que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Entonces, así vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada cadena. Me quedan 2 cadenas donde tejer, así que voy a terminar la vuelta. Aquí está la última. Como yo inicié con 43 cadenas y esta vuelta la comencé en la segunda cadena desde el gancho, entonces yo tengo en total 42 puntos medios altos. Así que ustedes, su total de puntos debe de ser uno menos que las cadenas que tejieron. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo puntos medios altos, pero los vamos a hacer tomando la hebra inferior o la tercera hebra del punto. Esto es, fíjense cómo aquí arriba, si voltean su tejido, van a ver esta V que tienen aquí. Aquí tenemos las 2 hebras superiores del punto. Y aquí, frente a ustedes, tienen esta que es la tercera hebra o la hebra inferior. Esa es la hebra que vamos a tomar para tejer nuestros puntos medios altos. Entonces, vamos a dar una lazada, empezamos a tejer desde el primer punto, tomamos esa hebra inferior, así, y tejemos un punto medio alto. Así lo vamos a hacer en cada punto. Así que damos una lazada, vamos al punto que sigue, aquí está la hebra inferior, es la que está frente a ustedes. La tomamos y tejemos un punto medio alto. Otra vez, siguiente punto, aquí está esa tercera hebra, aquí arriba están las 2 superiores.
Entonces así vamos a seguir en cada punto y nos vemos al final. Vamos a terminar ya esta vuelta. Aquí está el último punto, no lo vayan a dejar sin tejer, igual hay que tomar la hebra inferior y siempre deben de tener la misma cantidad de puntos. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y seguimos haciendo estos puntos medios altos tomando la hebra inferior del punto. Comenzamos desde el primero. Ahí están, y así seguimos en cada punto. Y terminamos en el último punto. Así nos va quedando este adorno y por el otro lado se ve así. Vamos a hacer la siguiente vuelta, que es la vuelta número 4. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y seguimos igual, tejiendo un punto medio alto en cada punto, tomando la hebra inferior. Comenzamos desde el primer punto. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto y lo vamos a tejer igual tomando la hebra inferior o la tercera hebra. Entonces empezamos a tejer en el primer punto, tomamos esa hebra inferior, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Vamos a seguir así en cada punto. Entonces vamos al siguiente, tomamos igual la tercera hebra, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente punto, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Entonces así vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto tomando la hebra inferior. Y con este punto termino la vuelta número 5. Vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en el primer punto un punto medio alto. Ahora saltamos el siguiente punto y en el que sigue vamos a hacer un punto puff. Así que metemos el gancho, damos una lazada y sacamos hebra. Damos una lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Otra vez, damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Y una última vez, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 argollas en el gancho. Traten de que no les queden apretadas. Y ahora damos una lazada y la sacamos todas de una vez. Y ya nos quedó ese punto puff. Y ahora tejemos una cadena. Y vamos a continuar repitiendo lo siguiente. Saltamos un punto, en el que sigue tejemos un punto puff y luego hacemos una cadena. Así que vamos a hacerlo otra vez. Saltamos un punto, vamos al punto que sigue, hacemos un punto puff, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Y una última vez, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Acuérdense que tenemos 8 argollas en el gancho. Damos una lazada y la sacamos todas de una vez. Y tejemos una cadena. Bueno, es muy sencillo. Voy a hacerlo otra vez. Saltamos un punto, vamos al que sigue y hacemos un punto puff.
Y ahora lazada sacamos todas las argollas y tejemos una cadena. Entonces así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Así van quedando esos puntos puff. Vamos a terminar esta vuelta. Yo acabo de hacer aquí una cadena, así que salto el punto que sigue. Vamos al siguiente, que es el penúltimo punto. Hacemos igual un punto puff. Tejemos una cadena y en el último punto, ahí vamos a tejer un punto medio alto, así como hicimos al principio. Vuelta número 7, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a seguir trabajando igual. En el primer punto hacemos un punto medio alto. Saltamos un punto, que en este caso es la cadena que tenemos aquí. Vamos al punto que sigue, que es el punto puff, este grande que ven aquí, y vamos a hacer un punto puff, igual que los que hicimos en la vuelta anterior. Y tejemos una cadena. Y vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos un punto que va a ser la cadena. En el punto que sigue, que es siempre el grande, el punto puff, ahí vamos a hacer un punto puff y luego tejemos una cadena. Así que vamos a hacerlo otra vez. Saltamos un punto, que es la cadena, esta que está aquí. Vamos al punto que sigue, que es el punto puff, y ahí tejemos un punto puff. Lazada, sacamos todas las argollas y tejemos una cadena. Nos van a ir quedando así, intercalados. Voy a hacerlo otra vez. Saltamos un punto, que acuérdense es la cadena. Vamos al punto que sigue, que es el punto puff, este grandote, y ahí hacemos un punto puff. Y tejemos una cadena. ¿Ven? Entonces, así vamos a continuar y nos vemos al final. Acabo de tejer aquí una cadena, salto un punto y en el punto que sigue tejemos un punto puff. Hacemos una cadena y en el último punto, que es este punto medio alto que tenemos aquí, vamos a tejer un punto medio alto, así como en el principio. Acuérdense que así como en el principio hay que tomar el punto normal, es decir, tomando las dos hebras superiores del punto. Así va el tejido y ahora para las vueltas 8 y 9 van a repetir esta vuelta 7 que acaban de hacer. ¿Ok? Entonces tejan esas vueltas 8 y 9 y nos volvemos a ver. Pues ya he tejido las vueltas 8 y 9, así que vamos a seguir. Nos queda la vuelta número 10, que es la última. Vuelta número 10, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora un punto medio alto en cada punto. Empezamos desde el primero. Ahora seguimos aquí en la cadena. Acuérdense que estas cadenas cuentan como un punto. Así que metemos el gancho aquí y tejemos un punto medio alto. Ahora aquí sobre el punto puff hacemos otro. Otra vez, siguiente punto que es la cadena, metemos ahí el gancho. Hacemos el siguiente punto medio alto. Ahora en el punto puff hacemos otro y así continuamos y nos vemos al final. Vamos a terminar esta vuelta. Tejemos aquí sobre la cadena, sobre el punto puff,
y en el último punto. Lo que vamos a hacer ahora es repetir desde la vuelta 3 y hasta la vuelta 10 hasta que el tejido alcance desde el comienzo por lo menos 10 centímetros más de lo que mide su cojín. Si se pasa de estos centímetros no hay problema porque finalmente esto va a traslapar en la parte de atrás del cojín y no importa si es más. Y vamos a procurar terminar en una vuelta número 5, es decir, una vuelta donde hacemos puntos bajos. Así que tomen la medida de su cojín en la parte más ancha y a tejer se ha dicho. Pues después de un rato de tejer, aquí está la tira que hice. Queda muy bonita la trama. He terminado en una vuelta 5, una vuelta de puntos bajos. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer una vuelta más donde vamos a hacer unos ojales para poder asegurar mejor el cierre del cojín en la parte de atrás. Cada quien puede tejer tantos ojales como necesite. En mi caso yo voy a hacer 2 porque voy a colocar estos 2 botones así, pero pueden poner 4, pueden poner 1 en el centro, pueden poner 3, los que ustedes necesiten. E igualmente, si alguien no quiere colocar botones en la parte de atrás, no hay problema, puede dejarlo así. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer puntos deslizados entre un ojal y otro. Para hacer un punto de deslizado, vamos aquí al primer punto, metemos el gancho, tomamos la hebra, la pasamos por el punto y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Voy a hacer otro en el punto que sigue. Meto el gancho, lazada, paso por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho. Vamos a tejer así hasta llegar al lugar donde queramos colocar un ojal. Una vez que llegaron al lugar donde van a colocar un ojal, es muy sencillo, lo que van a hacer es sustituir un punto por cadenas, sea 1, 2, 3 o las que necesiten para que pase el botón que van a utilizar. En mi caso yo voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Saltamos un punto y en el que sigue continuamos tejiendo un punto deslizado y así seguimos hasta llegar a la altura que quieran colocar otro ojal. Entonces de esa manera, ahí está ya el espacio por donde puede pasar el botón. Y una vez que terminen esta vuelta, ya pueden cortar su lana, la pasan por la argolla del gancho y jalan. Y vamos a esconder estos hilitos. Cada quien escogerá cuál será el derecho y el revés de su tejido. Si se fijan, tenemos tramas parecidas. Aquí tenemos 2 líneas que nos quedaron entre cada grupo de puntos puff y en el otro lado nos queda una sola línea entre un grupo y otro. Entonces ustedes escojan cuál quieren que sea el derecho y cuál quieren que sea el revés y vamos a esconder entonces estos hilitos que nos quedaron uno al principio y uno al final por el revés del tejido. Así que enhebren su aguja lanera con cada uno de ellos y se trata simplemente de pasarlos un poquito entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Ahora vamos a envolver el cojín para poder colocar unos marcadores y que nos sea más fácil coser. Entonces, van a acomodar su tejido de manera que vean el derecho. En mi caso, yo escogí como derecho del tejido este que tiene las 2 líneas. Luego van a centrar su cojín en el lienzo y van a doblar primero el lado que tiene los ojales. En mi caso aquí están los ojales, ¿ven? Este nos va a quedar abajo y ahora el otro lado nos va a quedar arriba. Acomódenlo y van a colocar por acá en las orillas unos marcadores para sujetar estas 2 partes. Pongan 2, 3, 4, los que necesiten. Yo voy a colocar estos 2.
y van a hacer lo mismo en el otro lado. Una vez que saquen el cojín, entonces ahora sí ya es fácil recolocar los marcadores tomando las 3 partes que tenemos aquí para coser. Y pueden ayudarse colocando otros marcadores o seguritos a lo largo del costado para que no se mueva el tejido. Para coser sugiero hacerlo con punto deslizado. Entonces tomen el gancho con el que han tejido su lienzo y vamos a pasarlo por el primer espacio que tengan aquí en la esquina. No hay un lugar específico por donde pasar el gancho. Se trata de utilizar estos espacios que han ido quedando en la orilla y hay que tratar de que los puntos nos queden más o menos todos del mismo tamaño. Entonces, atraviesen las 2 partes que tienen ahí. Es importante que siempre sientan que el gancho pasa fácil. Tomen una hebra nueva y la van a sacar por ahí. Y hacemos una cadena para asegurar. Este hilito que estamos dejando aquí, después hay que rematarlo y esconderlo. Buscamos el siguiente espacio que tengamos. En mi caso yo lo voy a hacer por aquí y atravesamos las 2 partes. Y hacemos un punto deslizado, así que tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Voy a tratar de que todos mis puntos sean así como ese. Vamos al siguiente espacio, yo lo voy a hacer aquí. Atravieso las 2 partes y hago un punto deslizado. Siguiente espacio, voy a pasar el gancho por aquí y hacemos un punto deslizado. ¿Ven? Así van quedando. Ahora lo voy a pasar por acá. Una vez que lleguen a donde traslapa el tejido, lo van a hacer igual, solo hay que atravesar las 3 partes. Entonces yo voy a pasar el gancho así. Igual siempre deben de sentir que el gancho pasa fácil. Y ahí está ese punto deslizado. Y continúo. Voy a este espacio, atravieso y hago un punto deslizado. ¿Ven? Ahí está. Y hago un punto deslizado. Entonces vamos a continuar así hasta terminar con este lado. Voy a hacer aquí el último punto. Cuando terminen, corten su lana y la pasan por la argolla del gancho. Ya tenemos un lado unido, así que ahora hay que coser el otro lado igual. Con los hilitos que quedaron al iniciar la costura, antes de esconderlos, primero hagan un pequeño nudo. Así. Y ahora sí, ya pueden esconderlos por el revés, igual que los que les quedaron al final. Una vez que tengan el derecho de la funda hacia afuera, entonces ya solo falta coser los botones a la altura que los necesiten. Pues al final así es como ha quedado el cojín. Tenemos aquí la parte de atrás con sus botones. Por aquí tenemos la parte de adelante. Quedó muy bonita la trama, espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invitamos a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejamos el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.